Bendiciones, mi queridos hermanos, les saludo con la paz del Señor. Primera de Timoteo capítulo 2, el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo se dio en rescate. La muerte del Señor Jesucristo, el plan de rescate que vino a cumplir Jesucristo, sabemos que su expiación, o sea, el alcance o sus efectos o los beneficios se encuentra limitado, aunque la muerte de Jesucristo podría salvar a todos los seres humanos de la tierra. Eso dice la Escritura, pero al final de cuentas, solo son un remanente, son solo unos pocos de toda la humanidad quien acepta y quien viene a aprovechar este beneficio, ¿verdad? En arrepentimiento y fe. Hoy quiero hablar referente a eso, ¿verdad? Jesucristo vino en rescate. Entonces, este término nosotros podemos ver que describe el resultado de la muerte sustitutiva de Cristo por los creyentes. Jesucristo se sometió, lo sabemos, por voluntad propia. Miren lo que dice Juan capítulo 10, el verso 17. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. El Señor Jesucristo mismo voluntariamente se ofreció en rescate. Esto nos recuerda, ¿verdad?, a los creyentes la declaración de Cristo mismo que dijo en Mateo 20, el versículo 28, imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí dice que Él no vino a dar su vida por todos, sino que vino a dar por muchos. ¿Por quiénes? Por aquellos que han creído, por aquellos que han tomado este gran regalo que el Señor ofrece para toda la humanidad. Dice la palabra, por muchos, no por todos, el beneficio está limitado. Sabemos que no todos serán rescatados, aunque su muerte sería suficiente para todos, para cubrir todos los pecados de toda la humanidad. El infierno mismo existe porque muchas de las personas no van a creer, no van a aceptar. Aquellos que creen y por la obra del Espíritu Santo y por los cuales hizo Jesucristo la expiación, en realidad se van a beneficiar. Miren lo que dice en 2 de Pedro capítulo 3, el verso 9. El Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos lo piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Ese es el pensamiento de nuestro Padre amado, hermanos, de que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Cristo no solo pagó un rescate, sino que se convirtió en el objeto mismo de la ira de Dios en el lugar del creyente. Si nosotros venimos en arrepentimiento y fe en Cristo, nuestros pecados fueron echados sobre Cristo mismo en la cruz, en el madero. Pero aquellas personas que no vienen en arrepentimiento y fe al Señor, entonces en ese momento irán al infierno eternamente a pagar sus pecados. Aquellas personas que vienen a Cristo, hermanos, sus pecados son perdonados. Entonces Él padeció la muerte que merecían los creyentes y cargó con todo su pecado. El pecado no es que ha sido perdonado nada más, sino que la ira misma de Dios cayó sobre Jesucristo y Él pagó con su vida. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5, el verso 21. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia. En Primera de Pedro capítulo 2, el verso 24, Él mismo en su cuerpo nuestros pecados al madero llevó, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, dice el apóstol Pedro. Entonces dice, por todos. Hay esa parte cuando dice por todo, esto es tomarse en dos sentidos, mi queridos hermanos. La expiación suministra beneficios temporales que a todos los seres humanos disfruta. La expiación, hermanos, está ahí. Nosotros tenemos que diferenciarlo de la misericordia del Señor, que es otro aspecto del Señor. Hoy el mundo está bajo su misericordia, bajo la gracia. Pero aquellos que toman este regalo maravilloso de Jesucristo son los que van a ser
beneficiado. Miren lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4, el verso 10. Y por esto mismo trabajamos y sufrimos vergüenza, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los creyentes. La muerte de Cristo fue suficiente para cubrir los pecados de todas las personas, de todo el mundo, pero el aspecto sustitutivo de esa muerte solo se aplica a los escogidos, a los elegidos, aquellos que han aceptado y reconocido y creído en la muerte y la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahí nosotros podemos ver en 2 de Corintios capítulo 5, el verso 14, lo pueden leer después hasta el 21. El amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Hay una hermosa reflexión que nosotros podemos entender, hermanos, de que al final de cuentas Cristo murió en la cruz, pero no todos van a ser salvos. Entonces, por lo tanto, la muerte de Cristo es ilimitada en su suficiencia, o sea, es ilimitada para todos, cualquiera puede acceder, pero limitada en su aplicación, porque prácticamente acceden solamente los que creen. Entonces, por cuanto la expiación que Cristo hizo por el pecado es indivisible, inextinguible y suficiente para cubrir la culpa de todos los pecados que han sido y que serán cometidos, Dios la ofrece con claridad a todos. No obstante, solo los elegidos, aquellos que creen, responderán y serán salvos de conformidad con su propósito eterno. Miren lo que dice en Juan capítulo 17, el verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste, yo los cuidé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliera. Y la palabra del Señor dice a continuación que esto se va a manifestar a su debido tiempo, en el tiempo preciso dentro del plan de la redención de Dios, porque esto fue un plan maravilloso trazado por el Padre, porque Jesucristo mismo ha sido preparado antes de la fundación del mundo, dice la palabra, para la expiación, para el rescate de nosotros. Mire en Gálatas, que habla de esto, dice: pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley. Eso quiere decir que ha cumplido toda la ley en beneficio de nosotros. Que el Señor te bendiga grandemente.